Mis amados hermanos, que Dios los bendiga. Estamos hoy pues ya dando inicio a este seminario rompiendo maldiciones. Es un seminario que pues ha sido de mucha bendición para muchas personas. Espero que para usted lo sea también. Invite a sus hermanos en Cristo, invite a todas las personas que pueda invitar porque realmente es una bendición este seminario. Vamos a iniciar diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesucristo muerto y sepultado y que resucitó al tercer día con la autoridad que Él me ha dado en mi bautismo y en la imposición de manos, vengo a tomar autoridad de este lugar, de su cielo, suelo, ambiente, paredes y asimismo de todo lo que está bajo mis pies y alrededor, y someto a la autoridad de Cristo Jesús a cualquier espíritu inmundo que se oponga a la verdad, y lo envío a los pies de la cruz de Jesucristo para que Él sea quien lo envíe a donde corresponda. Asimismo vengo a tomar autoridad en el nombre de Cristo Jesús de cada mente, de cada corazón de los aquí presentes, y lo someto a la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de igual manera a los que atraviesen esa puerta y a los que vean este programa, a los que nos sintonicen, los someto a la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pido la intercesión de nuestra Madre, la siempre Virgen María, San Miguel Arcángel, defiéndenos en esta batalla. Sea nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Muy bien, amados hermanos, los queremos invitar para que nos escriban. Estamos ya pues dando inicio a este seminario. Es un seminario de bendición realmente, ¿verdad? Hoy pues definitivamente el Señor quiere bendecirnos, quiere darnos lo mejor, así que en el nombre de Jesús pues vamos a iniciar. Este seminario nace en un momento de necesidad, ¿verdad? Porque hay una serie de situaciones que uno a veces no comprende, no entiende, o se pregunta por qué no avanza mi vida espiritual. Estoy en la iglesia, estoy asistiendo a misa, estoy asistiendo a una comunidad, estoy asistiendo a un grupo, y realmente pues muchas veces no logramos comprender por qué es que no avanzamos. Así que en oración pues el Señor nos da un primer paso, ¿verdad? Porque este seminario cada vez se ha ido ampliando, ¿verdad? Hoy vamos a iniciar precisamente, como dice el tema, ¿cuál es el inicio de nuestra guerra espiritual? Y definitivamente el inicio de nuestra guerra espiritual no lo conocemos muchas veces. Así que hoy pues en medio de la algarabía, hoy es el día de la Virgen de Concepción, ¿verdad? O sea, la celebración, pues hay un poco de historia en eso de los fuegarones, en todo eso, y que muchas veces ignoramos, ¿verdad? Decimos hoy algunos, o dicen, mejor dicho, algunos, pues la quema del diablo. Realmente pues no podemos quemar al diablo, ¿verdad? Lo que quemamos es el dinero que se gasta en todo esto. Hace años pues se iba a traer chiribisco, me recuerdo yo cuando estaba bastante joven, bastante niño. Hacíamos los volcanes. Esto data pues de una historia que dice que en la procesión de la Virgen de Concepción habían lugares muy oscuros y las personas pues por carecer de energía eléctrica hacían sus volcancitos ahí de madera, de chiribisco, y le prendían fuego al paso de la procesión para que pudiera iluminarse el paso. A raíz de eso pues quedó ahora esta pues tradición de quemar la basura, ¿verdad? De decir que se está quemando al diablo. Algunos incluso hacen unos diablos grandotes ahí, pero como decía el padre Gregorio Mendoza, ¿verdad? Dios lo bendiga.
una vez nos hizo la pregunta, ¿a quiénes de aquí ya les salió el diablo? Y nadie, ¿no les ha salido el diablo? No, dijeron, bueno, ustedes lo tienen adentro todavía. Ahí me quedó ese recuerdo, porque a veces decimos quemar al diablo, pero habitamos con él sin darnos cuenta. Vamos a dar inicio entonces. Hoy pues le damos la bienvenida a este seminario que hoy pues el Señor ha puesto en nuestro corazón poder trabajarlo. Queremos desde ya pues saludar a las personas que se han conectado, ¿verdad? Todas las personas que de alguna manera pues ya están conectadas. Queremos también invitar a las personas para que avisen a otros ahí, ¿verdad? De que ya estamos en el aire, ¿verdad? Así que ahora vamos a dar inicio, entonces vamos a dar inicio a este seminario en el nombre de Jesús. Este seminario está basado en las 3 bases de nuestra Iglesia Católica. En investigaciones y estudio, tanto de demonología, angelología, apologética y en las experiencias vivenciales. O sea, aquí este seminario pues ha sido hecho a base de esta experiencia, ¿verdad? Y a base de lo que nuestra iglesia pues nos enseña, ¿verdad? Que tenemos que trabajarlo sobre las 3 bases que todos tenemos que conocer, ¿verdad? Que son las Sagradas Escrituras, la Santa Tradición Apostólica y el Magisterio de nuestra iglesia. Basado en ello, pues queremos contarle pues que al principio este seminario era dado así un poquito subversivo. Pues bendigo a Dios porque hoy es libremente y hoy principalmente, ¿verdad? Va a llegar a muchos países. Desde ya pues un saludo hasta España, ya nos están viendo. Esperemos que nos escriba la hermana que está allá en España viéndonos, nos avisó hermanita Karen, Dios la bendiga, ¿verdad? Que hoy iba a estar conectándose y pues esperamos ahí, ¿verdad? Que nos escriba. Este seminario, cuando se inició realmente, pues había un poquito ahí de duda, ¿verdad? Tanto en sacerdotes como en los hermanos, pues, ¿verdad? Decían eso no es así, no es católico, bueno, había tanta cosa. Y en ese tiempo pues estaba el padre Gregorio Mendoza, él es un sacerdote pues que es misionero, ¿verdad? Fue director de misiones aquí en Guatemala, su persona pues tiene mucho conocimiento. Él estaba asesorándonos en ese tiempo, ¿verdad? Y me dijo, pues yo le dije que si era posible que nos revisara. Y una tarde pues se tomó él para revisar este trabajo que les vamos a presentar y debido a ello pues definitivamente fue autorizado. Lo vamos a ver más adelante. Dice Jeremías en el capítulo 29, versículo 11, yo sé los planes que tengo para ustedes, fíjense, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza, yo el Señor lo afirmo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Yo quiero en esta noche pues darnos cuenta de que, hacer ver, ¿verdad? Que tenemos que darnos cuenta de que los planes de Dios para nuestra vida son buenos. Muchas veces uno dice, pues vamos a orar para que tal enfermo se haga la voluntad de Dios en él. Y la verdad es de que pensamos inmediatamente en la muerte. Y no, fíjese que la voluntad de Dios no es esa. La voluntad de Dios, como lo dice aquí en Jeremías, ¿verdad? Dice que Él tiene planes para nosotros, pero para nuestro bienestar y no para nuestro mal, ¿verdad? A fin de darnos un futuro lleno de esperanza. O sea, lo que se puede ver aquí, que los planes que Dios tiene para nosotros son completamente diferentes a lo que uno se pueda imaginar. Aquí estamos viendo el día que se autorizó este
Este seminario realmente ya tiene, híjole, tiene más o menos unos sus 15 años tal vez que se viene dando, o un poquito más. Cada año pues se da en retiro cerrado, ¿verdad? Un seminario que ha sido mucha bendición. Se da viernes, sábado y domingo en un retiro cerrado. Este año pues debido a la pandemia, perdón, no se pudo. Entonces, pero el Señor ponía en mi corazón que lo diéramos a través de esta plataforma de Facebook Live y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, esta fue autorizada, como les explicaba yo al principio, por el presbítero Juan Gregorio Mendoza. Él era nuestro asesor en ese momento. Hoy, actualmente, nuestro asesor es Monseñor Ervin García Arandi. A los dos pues les enviamos un saludo muy grande, ¿va? Padre Gregorio, Dios lo bendiga. Usted ha sido un gran apoyo para el ministerio que Dios pues nos ha dado, ¿verdad? Y a Monseñor Ervin García Arandi también, ¿verdad? Porque han sido un apoyo, ha sido un apoyo muy grande para el trabajo que Dios nos ha encomendado. Dios los bendiga. Y pues tenemos la autorización aquí, ¿verdad? Esta fue una carta que se me extendió en ese momento. Como usted ve la fecha, mayo 25 del 2016, a quien corresponda. Por la presente hago constar que conozco al señor Francisco Quintana, quien se identifica con su DPI, aparece el número. Él se dedica a la predicación y a la alabanza en la Iglesia Católica. Lo he asesorado por varios años y últimamente preparó un temario sobre las ataduras del pasado. Yo lo he revisado, por tal motivo considero que dicho temario puede ser usado en sus predicaciones. En otro particular, presbítero Juan Gregorio Mendoza Arévalo, párroco, y ahí aparece el número de celular de él. El nombre pues hemos usado dos nombres realmente, ¿verdad? Uno es Rompiendo las Ataduras de mi Vida y originalmente el nombre es Rompiendo Maldiciones, ¿verdad? Y es por eso que hoy pues el programa se llama así, ¿verdad? Rompiendo Maldiciones. Un poquito de presentación de parte mía, ¿verdad? Mi nombre es Juan Francisco Quintana, para los que no me conozcan. Actualmente soy coordinador general de la Comunidad Católica Senderos de Vida y asesor de esta comunidad de Emanuelito, ¿verdad? Asimismo, asistimos a muchas comunidades que nos lo solicitan, llevando la predicación y la alabanza dentro y fuera de las fronteras. Vamos a iniciar entonces. Vamos a ver realmente cómo es la situación. Dice, nuestra guerra espiritual da inicio al ser concebidos. A veces esa partecita no mucho la conocemos, ¿verdad? Pero realmente nuestra guerra no empieza cuando están los problemas, no. Fíjese que desde el inicio, en el momento de nuestra concepción. ¿Por qué? Primero porque hemos sido concebidos bajo el pecado original. Eso es lo primero, dice, todo ser humano, dice, nace bajo la maldición del pecado original. Allá en el numeral 404 del Catecismo de la Iglesia y en el Salmo 51.5 y en la Epístola a los Romanos en el capítulo 3, versículo 23, ahí podemos ver esto, ¿verdad? Lo interesante y lo importante es que queda grabado este programa para que usted despacio en casa pues chequee todas estas citas. Vamos a ver algunas, otras no, para que podamos ver, ¿verdad? Y estudiarlo. Yo bendigo a Dios porque se está grabando. Realmente es algo bien importante lo que se está haciendo. Esto va a quedar guardado ahí para la eternidad, ¿verdad? Y cada vez que se necesite consultar, pues aquí está. Y si usted tiene alguna pregunta, tiene alguna duda,
pues háganos la pregunta, ¿verdad? No se preocupe porque la verdad es que nosotros estamos para eso, estamos para servirle, para atenderles, para dar pues una respuesta a todas las preguntas que puedan surgir. Vamos a ver aquí. Se nos trabó aquí un poquito la... Él cargó con nuestras maldiciones del pecado original a causa de la ley. Aquí quisiera yo, aquí hay un poquito, hay personas que dicen, ¿verdad? Que pues que Jesús se hizo maldito por nosotros, ¿verdad? Y hay un poquito de problema en esto de las maldiciones, ¿verdad? Porque dice que eso no existe, ¿verdad? Ya Jesús se hizo maldito por nosotros. Pero allá en Gálatas 3:13 lo que realmente nos dice no es eso, ¿verdad? Sino dice que él se hizo maldito, ¿verdad? ¿Por qué? Él cargó con nuestras maldiciones del pecado original a causa de la ley. Y eso es lo que nosotros hoy pues tenemos que leer ahí en nuestra Biblia, ¿verdad? Vamos a ver ahí en Gálatas, en el capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3:13. Vamos a buscarlo aquí. O vamos a verlo aquí mejor, más rápido por acá. Vamos a buscar Gálatas 3:13. Aquí está. Dice la palabra del Señor: Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Oiga cómo lo dice. Haciéndose él mismo maldición por nosotros. Pues dice la escritura: maldito todo el que está colgado de un madero. Ahora vamos a ver en el catecismo de nuestra iglesia, vamos a ver el numeral 389. Vamos a leer ese numeral 389 donde nos habla precisamente de eso, ¿verdad? 389. Dice: la doctrina del pecado original es, por así decirlo, el reverso de la buena nueva, que Jesús es el Salvador de todos los hombres, que todos necesitan salvación y que la salvación es ofrecida a todos gracias a Cristo. La iglesia que tiene el sentido de Cristo sabe bien que no se puede lesionar la revelación del pecado original sin atentar contra el ministerio de Cristo. Entonces, como vemos aquí, pues nos está hablando precisamente eso, ¿verdad? Nos está diciendo que nosotros pues tenemos que, a través de Jesús, pero nos está hablando de la ley, Yo quisiera que esto quiere, que vamos a ver más adelantito. Hay error cuando se cree que las maldiciones de las que habla Gálatas 3:13 rompen las maldiciones ancestrales. Fíjese que el bautismo rompe las de la ley. Ahora, las consecuencias continúan a través de la concupiscencia. Aquí es donde vamos a ir entendiendo esta parte, ¿verdad? Porque qué lindo fuera que quedara todo roto, ¿verdad, amado hermano? Usted se bautizó y fue entregado, ¿verdad? El pecado original se quitó y todo, mas sin embargo, no, ¿verdad? Vamos a ver para eso el numeral 377 del Catecismo de la Iglesia, que es lo que nos dice. 377. El dominio del mundo que Dios había concedido al hombre desde el comienzo se realizaba ante todo dentro del hombre mismo como dominio de sí. El hombre estaba íntegro, escuche, y ordenado en todo su ser por estar libre de la triple concupiscencia.
Allá en Primera de Juan capítulo 2 versículo 16 nos explica: uno, que somete a los placeres de los sentidos, ¿verdad? A eso se le llama el placer. Dos, a la apetencia de los bienes terrenos. Y tres, a la afirmación de sí contra los imperativos de la razón. Palabra de Dios. O sea, aquí nos está hablando que la concupiscencia, y eso sí tenemos que entenderlo, ¿verdad? La concupiscencia realmente es la atracción, ¿verdad? Es la atracción de lo que es placer, tener y poder. Y el placer es a través de los 5 sentidos, ¿verdad? Ese atractivo. La concupiscencia no es pecado. La concupiscencia es una inclinación al pecado. San Pablo allá en Romanos 7:15 dice que él quiere hacer lo bueno, mas sin embargo no lo puede hacer. Por ahí mismo dice: ahí de mí, qué desdichado soy. ¿Hasta cuándo el Señor me librará de esto? Pero él mismo dice, si usted lo lee, ¿verdad? Completo, dice que es cierto que él peca, pero entiende que la ley es buena. Y que si peca ya no es él, sino el pecado que está en él. Entonces, ¿a qué se está refiriendo en este momento? A que hay una consecuencia que muchos ignoran esto tal vez, que no es quitada en el bautismo, ¿verdad? ¿Qué está diciendo hermano Francisco? ¿Cómo va a hacer eso? Pues vamos a leer ahorita, en primer lugar vamos a leer el numeral 405 del Catecismo de la Iglesia, que es bien claro. Numeral 405. Vamos a leer qué es lo que nos dice. Dice: aunque propio, y eso sí es bien claro, aquí está bien claro todo, hermano. Aunque propio de cada uno, el pecado original, escuche, no tiene en ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal. O sea, no es porque hayamos pecado que nacemos en el pecado original. No tiene. Es la privación de la santidad, de la justicia originales, pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida, sino herida en sus propias fuerzas naturales, sometidas a la ignorancia. Ignorancia, la palabra ignorancia aquí lo que nos da a entender es que ignoramos qué es estar con Dios. La ignorancia, el sufrimiento y al imperio de la muerte, e inclinada al pecado. Y a esta inclinación precisamente es la que es llamada concupiscencia. Y escuche esto, que es lo que quiero yo que subraye ahí en su catecismo. El bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original. Escuche. Y devuelve el hombre a Dios. Ahí vamos bien. Pero, hay un pero. Las consecuencias para la naturaleza debilitada e inclinada al mal persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. O sea, aquí está bien claro, amado hermano. Aquí está bien claro porque dice que el bautismo, ¿qué hace? Nos devuelve a la iglesia, nos da la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve al hombre a Dios. Pero las consecuencias para la naturaleza debilitada e inclinada al mal persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. O sea, la iglesia aquí nos habla claro, ¿verdad? Vamos a ver el 978. También aquí nos está aclarando. Y esto fíjese que la verdad que este es más claro todavía. Porque aquí nos puede dar una luz completa, ¿verdad? De todo esto. Dice: en el momento en que hacemos nuestra primera profesión de fe, al recibir el santo bautismo que nos purifica, escuche, es tan pleno y tan completo el perdón que recibimos que no nos queda absolutamente nada por borrar. Sea de la falta original, sea de las faltas cometidas por nuestra propia voluntad, ni ninguna pena que sufrir para expiarlas. Pero, ahí hay un pero, sin embargo, la gracia del bautismo no libra a la persona de todas las debilidades de la naturaleza. Al contrario, todavía nosotros tenemos que combatir los movimientos de la concupiscencia, vuelve a mencionarla,
que no cesa de llevarnos al mal. Aquí podemos ver entonces cómo la iglesia nos habla de esta situación. Yo quisiera, vamos a ver aquí en el documento de Puebla, vamos a ver si usted lo tiene, no sé si usted lo tiene. En el documento de Puebla, ahí nos viene a dar precisamente en el numeral, vamos a ver aquí, numeral 456. Numeral 456. Vamos a ir a este numeral. Miren lo que dice. Numeral de documento conclusivo. ¿Verdad? Documento conclusivo de Puebla. Numeral 456. Los aspectos negativos son de diverso origen, de tipo ancestral. Y luego nos da un listado: superstición, magia, fatalismo, idolatría del poder, etcétera, etcétera. O sea, el documento de Puebla también nos menciona precisamente esa partecita, ¿verdad? Que nosotros, pues, realmente estamos bajo esa influencia, ¿verdad? Aquí ya está empezando a hablar de la herencia ancestral. Vamos a ver más adelante qué es esto, ¿verdad? ¿Qué heredamos? Prueba de ello es ver cómo muchos cristianos no católicos desconocen este tema o no creen, y se ve cómo la historia se repite en su árbol genealógico. Yo quisiera hablar un poquito de esto. Fíjese que uno a veces se pregunta por qué yo resulté haciendo cosas peores que mi papá, cosas peores que mi mamá. ¿Verdad? Se ha escuchado mucho: yo no quiero ser como mi papá cuando sea grande, y resultan peor. Se ha escuchado: yo no quiero ser como mi mamá, las hijas, y cuando crecen son peor. Borracho el abuelo, borracho el papá y borracho el hijo. O sea, usted empieza a ver una especie como de patrón en estas familias. Y uno a veces no logra entender. Alguien me decía que es por el tipo de ambiente donde se cría la persona. Lógicamente, si el papá fuma, el hijo va a fumar, me decía a mí esa persona. Si el papá toma, pero fíjese que hay un testimonio, una historia ahí había una prostituta que quedó embarazada y iba a abortar, pero le hablaron, le dijeron que no abortara, que si no quería el bebé, pues que lo dieran en adopción. Y una familia cristiana adoptó a esta niña. Estoy hablando de una niña, una bebé, ¿verdad? Esta niña fue creada dentro de un ambiente cristiano, fue creada entre un ambiente de la presencia de Dios. Pero al llegar a los 14 años, esta niña empezó como a liberarse, ¿verdad? Le empezaron a gustar las fiestas, empezó prácticamente a desviarse. Y los papás afligidos, porque ellos no sabían de dónde procedía esta niña. Ellos la adoptaron en un lugar de adopción y se llevaron a la bebé en ese momento. Pero ahora, ¿qué está pasando, verdad? Entonces les dijeron pues que definitivamente tenían que investigar de dónde venía esa niña para conocer qué era lo que estaba pasando, y empezaron a investigar y resulta que era hija de una prostituta, ¿verdad? Lógicamente era alcohólica la mamá, fumaba, le gustaba bailar y todo el ambiente, ¿verdad? Que el mundo de tinieblas nos ofrece. Ahí fue donde ellos entendieron entonces que eso era lo que ella traía ya, y vamos a verlo más adelante en sus genes, ¿verdad? Ese era el ADN, ese era, ¿cómo llamarle, verdad? Esa era la herencia ancestral que traía. No era tanto donde se había creado, el ambiente donde se había formado, sino lo que traía. Y lo vamos a ver más adelante. Prueba de ello entonces es ver cómo
muchas veces cristianos no católicos desconocen este tema o no creen y se ve cómo la historia se repite en su árbol genealógico. Yo diría que algunos católicos también, ¿verdad? O desconocemos este tema o no lo creemos. Realmente yo he leído cómo hay gente que se opone a esto. Y es bien difícil realmente, ¿verdad? Porque hay pruebas, se confirma, mas sin embargo no se quiere creer. Pues hay que pedirle al Señor que nos ayude. Hablábamos de que la concupiscencia se compone de 3 elementos, que es el placer, ¿verdad? El placer a través de los ojos, a través de los sentidos, los 5 sentidos, oído, vista, olfato, la lengua y el tacto. Del tener. Mire, el problema del tener es que uno no disfruta lo que tiene porque sufre anhelando lo que no tiene, ¿verdad? Y es ahí donde muchas personas, pues lamentablemente, no son felices, ¿verdad? Porque hablemos de una ama de casa, ¿verdad? Tiene su estufita que le está funcionando bien o más o menos, calienta su comidita y todo, pero resulta que la vecina se compró una estufa a usted que solo le silba, ¿verdad? Ah, no, pero se compró una estufa de que tiene un botón, va, ¡plac!, se apacha y se enciende en las hornillas, ¿verdad? Y empieza a decirme, yo quiero una así, aquí. Entonces ya no disfruta la que tiene porque quiere una estufa que se apache y se encienda. Y al fin la logra comprar y resulta que escucha que la vecina silba. Y va a ver, ¿y qué pasó? Ahora compró una estufa que solo se le silba y se enciende en las hornillas. Ahora quiere una de esas. Y así es como el ser humano no tiene. Hay unos que desean tener un carro, ¿verdad? Dicen que sea una michatarrita ahí, va, pero tener. Otros dicen que quieren cambiar su carro porque ya no lo quieren y otros quieren último modelo. Y hay quienes quieren un modelo. Ahorita estamos en el 2020, quieren un modelo 22, modelo 23, ¿verdad? O sea que no están conformes con lo que tienen. Y la tercera es el poder. El poder pues siempre es un imperativo sobre la persona, querer estar arriba de los demás, mandarlos. Y eso lo podemos ver desde niño, ¿verdad? ¿Quién manda el juego? Decía uno, me recuerdo yo. ¿Quién manda el juego? Yo decía. Juego, no. Decía. O sea, hay un poder, ¿va? Queremos tener ese poder. Y es por eso que hay personas que tienen mucho dinero, pero ahora necesitan tener poder, ¿verdad? Y se lanzan a presidentes, se lanzan a situaciones donde puedan estar sobre un pueblo. Entonces, estas son las 3 cosas que se compone, ¿verdad? La otra es el entendimiento. Aunque el entendimiento no es parte de los sentidos, yo sí quisiera hablar un poquito de eso, porque dice, son los sentidos los que nos ayudan a ponerlo en práctica, y lo peligroso para nuestra salvación cuando no se practica, cuando no se entiende. El profeta Oseas habla de languidecer o morir, lo cual sucede poco a poco. O sea, dice en Oseas 4:6, mi pueblo languidece por falta de conocimiento. En otra versión dice, mi pueblo perece. En otra versión dice, mi pueblo muere por falta de conocimiento. Yo creo que es bien importante, si usted hoy está viendo este programa, hermano, lo felicito de veras, porque es bien importante el conocimiento. Por eso les decía, este seminario es bien importante, se compone de varias enseñanzas, espero que no se las pierda, ¿verdad? Porque es bien importante realmente el conocimiento. El pueblo perece. ¿Cuántas personas por el desconocimiento hacen cosas que lo único que hacen es desviar de su vida? El otro problema sería, entonces, uno sería el desconocimiento y 2, el entendimiento. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, versículo 18, Jesús les explica a sus apóstoles en privado una parte de lo que significa la parábola del sembrador, y a mí me impacta esta partecita, por eso es que yo la uso, donde dicen, escuchen pues lo que quiere decir la parábola del sembrador.
Los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Son como la semilla que cayó en el camino. Viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y allá en San Lucas agrega en el 8:12 para que no crean y se salven. Mire, amado hermano, uno, de veras, a uno lo que le falta muchas veces es valor, ¿verdad? Hay personas que son tímidas, pero la timidez es un orgullo oculto en la persona, ¿verdad? Y por tímidas no preguntan y se quedan sin entender lo que les están enseñando. Yo me recuerdo que estábamos nosotros en una enseñanza con un sacerdote, ¿verdad? Él estaba en plena enseñanza cuando a la par mía había una persona y me dijo, hermano, ¿usted está entendiendo lo que el padre dice? Sí, le dije, dichoso, me fíjese. O sea, a mí me impactó eso porque esta persona, una señora era, esa persona no entendía. Yo soy uno, hermano, y se lo recomiendo a usted. Yo soy uno que creo que es un pecado de omisión no preguntar. ¿Ves? Porque si yo no entiendo algo, lo mejor es que yo levante la mano, ¿verdad? A veces nosotros predicamos y damos de hecho o por hecho que las personas entienden lo que estamos hablando, ¿verdad? Y uno pregunta, mire hermano, ¿todo bien? Sí, todo bien, no hay problema, todo está claro. Pero resulta de que no se entendió, ¿verdad? Entonces es mejor preguntar, ¿verdad? Yo sí soy de la idea, hermano amado, que hay que preguntar, ¿sabe por qué? Porque dice aquí que el enemigo se aprovecha de esto, ¿verdad? Dice ahí, los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden, son como la semilla que cayó en el camino. Viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón. ¿Qué quiere decir eso? Al no entenderlo uno, el maligno va a actuar de una manera en que nos es quitado. Y entonces nos quedamos sin ese conocimiento. Hay cosas que no se entienden, hermano. A mí me ha pasado. Fíjese que yo estudio teología a través de internet. Yo tuve la oportunidad de estar en un grupo de teólogos que se formó, que el padre Quintanilla había formado, y él me invitó. Yo no soy teólogo graduado, pero él me invitó. Yo me recuerdo que el idioma que ellos hablan es el libro que escribió Nietzsche y cosas así, ¿verdad? Y yo solo anotaba, y cuando venía a ver qué, y hasta ahí entendía lo que ellos estaban hablando. Pero me interesé en investigar para poder entender lo que ellos estaban diciendo. Fue para mí una experiencia muy bonita estar entre teólogos, estudiar y todo, y eso me abrió el deseo de estudiar y lo he hecho, ¿verdad? A través de internet me he dado a la tarea de estudiar y así como he llegado a entender varias ramas de nuestra iglesia, no ramas, sino pues enseñanzas de nuestra iglesia, de monología, angelología y teología que aparecen en la iglesia, ¿verdad? Y esto me ha ayudado al conocimiento, ¿verdad? No puedo decir que lo sé todo, pero sí me ha ayudado bastante. Entonces, el otro problema que tenemos es cuando no entendemos y nos quedamos callados. Una vez se pregunta, a mí me ha tocado. Yo le voy a dar enseñanza a los servidores y le digo, ¿hay alguna duda? Y nadie pregunta, hermano. Y si yo le digo, mira, tal y tal cosa, es que no entendía. Hasta ahí le dicen a uno que no entendía. Entonces yo creo que es bien importante, hermano, bien importante, hermana, que nosotros pues levantemos la mano cuando estemos en clase, ¿verdad? Porque a veces nos dicen, tienen alguna pregunta, ¿verdad? Y aquí entra un poquito la timidez, la vergüenza, ¿verdad? Y por pena uno no pregunta, pero se queda con esa duda, ¿verdad? Y como dijo un sacerdote, ¿verdad? No hay preguntas tontas, decía él, sino tontos que no preguntan. A mí me quedó grabada esa palabra, ¿verdad? Porque dije yo, tiene razón el padre, ¿verdad? Cualquier pregunta es válida, pero muchas veces no lo hacemos.
Hablábamos del placer a través de los 5 sentidos, tener la apetencia de los bienes terrenos, o sea, el deseo desmedido de poseer las cosas terrenales, no siendo feliz con lo que se tiene, y el poder, ¿va? Que es la afirmación de sí contra los imperativos de la razón, queriendo tener dominio sobre los demás, no importando lastimar a alguien. Vamos a leer Santiago capítulo 4, versículo 1. Vamos a ver qué nos dice. Dice, ¿de dónde proceden las guerras y las contiendas entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que luchan en nuestros miembros? Codiciáis y no poseéis, matáis, envidiáis y no podéis conseguir, combatís y hacéis la guerra y no tenéis porque no pedís, y si pedís no recibís, pedid mal con la intención de malgastarlo en vuestras pasiones. Me gusta mucho la forma en que lo dice la Dios habla hoy, ¿verdad? Y lo vamos a leer en esa versión. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. Ustedes quieren algo y no lo entienden. Oiga, ustedes quieren algo y no lo obtienen. Matan, sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra, no consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios, palabra de Dios. Aquí podemos ver entonces que el poder es la afirmación de sí contra los imperativos de la razón, queriendo tener dominio sobre los demás, no importando lastimar a alguien. Esa es la primera parte. Vamos a ir ahí a poner algunos, vamos a saludar primero a los que nos han escrito, ¿verdad? Dice Rosalín Reyes, buenas noches hermano Francisco, que Dios lo bendiga, dice, acá presente, gloria a Dios, ¿verdad? También Mayra Elizabeth Gutiérrez Rizo dice, bendecida noche hermanos. Manuelito, también los hermanos que manejan esta página, pues dice saludos y bendiciones hermano Francisco. Pues un saludo para los hermanos de Emanuelito. Yo estoy pues en Guatemala transmitiendo hacia Emanuelito, ¿verdad? Así que invitamos para que usted nos escriba, para que nos consulte ahí, nos haga la pregunta, ¿verdad? Y vamos a ir nosotros ahorita a una alabanza. Vamos a pedirle al Señor ahí que a través de esa alabanza pues nos venga a hablar, ¿verdad? Nos venga a decir algo. El Señor tiene misericordia de nosotros. Que Dios les bendiga. Si estás cansado de la vida, si estás cansado de soñar, sueños que nunca se realizan, abre los ojos y ve la luz. Rinde, rinde todo a Cristo. En Él está la vida y la verdad. Rinde todo a Cristo. Él calma la ansiedad del corazón.
si en tu vida hay amargura, y si en tu hogar hay división, las realidades de esta vida Cristo las tiene con su perdón. Rinde, rinde, rinde todo a Cristo. En Él está la vida y la verdad. Rinde, rinde, rinde todo a Cristo. Él calma la ansiedad, el corazón. Muy bien, amados hermanos, ya estamos de vuelta en este seminario que hoy se está iniciando, el seminario Rompiendo Maldiciones o Rompiendo las Ataduras de mi Vida. Decíamos pues de que la primera parte hablaba sobre la necesidad de conocer, del conocimiento, la necesidad de poder nosotros pues comprender contra qué estamos peleando, ¿verdad? Efesios 6:12 dice que nuestra batalla no es contra la gente, ¿verdad? Así en general, sino que contra... realmente hay tres enemigos, ¿verdad? Que nosotros hemos aprendido, que es mundo, carne y Satanás. Y que la iglesia pues nos lo pone como la concupiscencia, placer, tener y poder. Son las pruebas que Jesús prácticamente pasó, ¿verdad? Y hoy vamos a ver, como les decía, el principio de nuestra maldición, de nuestros problemas, es a través de la concepción, ¿verdad? Nosotros hemos ahí, de alguna manera, pues trabajado esta parte y nos hemos dado cuenta, pues realmente, desde dónde prácticamente vienen nuestras situaciones. Yo quisiera hacerle una pregunta esta noche. Quisiera hacerle una pregunta y ahí sí que la redundancia, discúlpela. Quisiera preguntarle, ¿sabe usted bajo qué circunstancia fue concebido? No sé si alguna vez usted se ha hecho esta pregunta y hoy vamos a ver, ¿verdad? Hablábamos al principio de esta niña que era hija de una prostituta y que automáticamente pues se crió en un hogar cristiano, pero a los 14 años como que explotó esto y empezó a repetirse la historia en ella. Gracias a Dios pues oraron por ella, hicieron liberación y todo, y bendito sea Dios, pues esta niña logró todavía poder rescatarse y volver al redil. Pero ¿qué pasa cuando la persona se está criando fuera de Dios, lejos de Dios, lejos del reino de Dios? ¿Verdad? Por eso se ve, y eso analícelo un momentito, ¿verdad? Porque realmente no es cuestión de, no está lejos esto, ¿verdad? Sino uno analiza realmente si uno ha conocido alguna familia donde el patrón se repite, patrón de conducta, decía
el padre. Se repite, ¿verdad? Porque, al menos en mi caso, yo provengo de una familia donde hubo mucho alcoholismo. Mi abuelo, que logré conocer todavía, mi bisabuelo, no sé realmente cómo fue, pero a mi abuelo sí lo logré conocer yo de parte de mi papá, y él era alcohólico, ¿verdad? Él andaba ahí tomado y todo. Mi papá no lo conocí, él nunca lo conocí, pero me cuentan que era alcohólico y que él murió debido a un accidente, ¿verdad? Él era mariachi y andaba tomado, según me contaron, y me parece que una camioneta lo tiró y murió. Yo fui borracho también. Yo llegué a un grado de alcoholismo crónico prácticamente, ¿verdad? Yo no podía dejar de beber. Yo bebía, pues, una de las borracheras. Llegué a estar hasta 30 y pico de días tomando, ¿verdad? Y yo me recuerdo que yo quería parar y no podía, ¿verdad? En una ocasión yo me recuerdo de que mi esposa, pues ella hacía lo posible, me decía, bueno, mi vida realmente no fue solo alcoholismo, pues yo me fui más allá, ¿verdad? Yo fui drogadicto desde los 9 años, usé pegamento de zapato, tiner, gasolina, usé marihuana, usé crack o piedra, usé pastillas. O sea, yo usé toda, la única droga que no usé fue la inyectada, me dio miedo por algún motivo, pero de ahí usé todo tipo de droga, fíjese. Y yo me recuerdo que en una ocasión me dijo mi esposa, mira, me dijo, debería dejar de tomar, mira cómo te estás exponiendo. Y yo me recuerdo que yo llevaba 3 días de estar luchando por ya no beber. Yo decía, ya no voy a beber, ya no voy a beber, y volví a beber. Y yo me recuerdo que llorando le dije a ella, mira, le dije yo, tengo 3 días de que quiero dejar de beber y no puedo. Me dio miedo. Tengo miedo, le dije yo, porque no puedo. Y fue algo pues que definitivamente pudo mostrar el poder de Dios. Por eso a mí me gusta mucho aquella cita que San Pablo escribió a los Corintios en el capítulo 1, versículo 26, ¿verdad? Me gusta mucho, me identifico mucho donde dice que Dios eligió a lo que el mundo, pues en pocas palabras, Dios eligió lo que no tenía ningún valor, ¿verdad? Lo que estaba destruido, lo que estaba completamente perdido. Yo toqué mi propio fondo. Luego termina diciendo para que así nadie se gloríe. Entonces, yo soy un milagro de Dios. Yo estoy aquí porque soy un milagro de Dios. Realmente yo vi morir muchos compañeros con los que yo tomé. Yo nunca fui de drogarme en grupo, siempre anduve solo. Pero sí, en el alcoholismo, sí. Tuve muchos compañeros del dolor, le llamamos nosotros, ¿verdad? Porque pues tomábamos en la misma cantina. Yo empecé a tomar fino, ¿verdad? Gastaba mucho dinero, tenía dinero. Y terminé tomando en una cantina de licor más barato, el Cuto. Pero cuando el Señor me revela a través de estudio y todo, este, este modo, esta forma de ser libre, ¿verdad? Y me empieza a enseñar pues que en mí había una situación que tenía que romper, ¿verdad? Esas ataduras, esas maldiciones que venían sobre mí, ¿verdad? Es donde yo empiezo a investigar, empiezo a preparar este seminario, y como le digo, cada vez el Señor me ha ido dando un poco más, ¿verdad? Esto que estábamos viendo y que vamos a ver ahorita, pues es algo que es agregado ya nuevo, se puede decir, y que lo he visto que es muy importante. Entonces por eso es que el Señor me ha permitido, y hemos venido aquí. Cuando el Señor me permitió vivir este seminario que hoy estoy dando, logré romper, gracias a Dios, esa maldición en mis hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Lo vamos a ver más adelante. Me recuerdo que una vez estaba dándole yo esta enseñanza a un grupo de servidoras, y antes de empezar una de ellas se levantó y me dijo, mire, le puedo hacer una pregunta. Sí, como no, le dije yo, ¿esto funcionó en su vida? Me dijo. Sí, le dije yo, gracias a Dios, y le conté un poco.
Ah, bueno, entonces sígame. Me impactó, no me enojó, me impactó cómo una persona tiene valor y tenía razón. Tenía razón porque yo no puedo dar algo que no funciona en mi vida. Mire, yo no puedo, por ejemplo, una persona obesa, se me acerca y me dice, mira, yo sé que es bueno para adelgazar, yo solo me le quedo viendo. Como quien dice, adelgazabas primero y de ahí me das la receta, ¿verdad? Porque si funcionara esta persona ya no estaría como está, ¿verdad? Alguien que me diga bien bolo, mira, yo sé cómo dejar de beber, híjole, ¿verdad? A mí se me han acercado personas y me han dicho, mira, llorando, ¿verdad? Sí, tomados. Mira, me dice, vos qué hiciste para dejar de beber, ¿verdad? Y la verdad que no hay una fórmula, hermano. No hay una fórmula. Ni para dejar drogas, ni para dejar ningún vicio, ninguna atadura. No hay fórmula. Mi respuesta, a mí me hicieron una entrevista en un programa muy conocido y me dijeron así en 30 segundos, ¿qué le puede usted decir a las personas que tienen que hacer para cambiar su vida? Yo me recuerdo que mi respuesta fue, busquen de Dios. Y me dijo, uy, eso fue rápido, me dijo, pero muy profundo. Y sí, para mí la respuesta es esa. ¿Qué hiciste? Buscar de Dios, acercarme a Dios, pero de corazón, ¿verdad? No solo porque quiero salir del problema, no. Y esto pues fue una bendición porque hoy pues puedo darme cuenta cómo nuestros hijos, bendito sea Dios, ¿verdad? Caminan en el reino de Dios. Pero hay una pregunta que yo le quiero hacer, ¿verdad? Y que no sé si usted ya encontró respuesta. ¿Sabe usted bajo qué circunstancia fue concebido? Vamos a ver varias, ¿verdad? Pues son 5 realmente, ¿va? La primera, por amor, ¿verdad? El amor de Dios. Ágape, el amor de Dios. La segunda, por lujuria o deseo sexual, operando en ellos la estructura de Asmodeo, un demonio que maneja todo esto. La tercera, por alcoholismo, operando en ella la estructura de Baco. La cuarta, por violación, operando en ellos la estructura de Arios o Destroyer. Y la quinta, por inseminación artificial. Esto pues es falta a la moral cristiana, ¿verdad? Es una falta contra Dios. En el Domum Vitae, sobre el respeto a la vida humana naciente y la dignidad de la procreación, podemos ver este tema, ¿verdad? Es un documento que la iglesia tiene, Donum Vitae, sobre el respeto de la vida humana naciente y la dignidad de la procreación. O sea, ¿bajo qué circunstancia fuimos concebidos? Pues yo diría que hay 1, 2, 3, 4. La quinta pues es un poquito más moderna, ¿verdad? Pero ya están haciendo gente bajo esta. No, vamos a tomar nota, ¿verdad? Que la concepción autorizada por la iglesia, ojo, y la planificación son naturales. Y entre la forma de concepción está el método de Billings y otros. El consejo es que nos informemos en nuestra parroquia más cercana. Todo anticonceptivo, todo preservativo, todo eso que normalmente el mundo recomienda, las personas recomiendan que no son cristianas, esas están en contra de la iglesia, en contra del reino de Dios, ¿verdad? Así que es bueno, ¿verdad?, practicar lo que Dios nos ha dejado a través de la iglesia, ¿verdad? Y el método Billings, este es, pues, lleva su proceso, lleva su explicación y cómo se hace, ¿va? El ritmo le llaman también, ¿verdad? Vamos a ver por amor, la primera forma de ser concebidos, que es la perfecta y que debería de ser la de todos. Pero vamos a ver si usted, yo al menos no estoy ahí, ¿verdad? Yo no estoy en esa concepción.
Por amor. Aquí la primera expresión que tenemos que ver es que cuando hablamos de amor, estamos hablando de Dios, porque Dios es amor. Y por eso es ágape, el amor de Dios, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Primero, ¿cuál es el proceso para poder nosotros decir pues que fuimos engendrados por amor o que engendramos a nuestros hijos por amor? Primero, somos amigos, ¿verdad? Usted conoce una amiga, las mujeres conocen un amigo y empiezan a caminar y aquella situación alegre y todo, van a pasear y todo, pero todo sanamente, ¿verdad? Todo con respeto. Pero luego empiezan como que a existir química, le llaman algunos, ¿verdad? Yo no sé cómo le llamaría a usted, pero empieza a haber una atracción entre estos amigos, el amigo y la amiga. Empieza a haber una atracción y viene aquella pregunta, ¿verdad? Que hoy pues ya cambió un poco usted porque antes era el hombre el que le preguntaba, ¿verdad? A la mujer, ¿verdad? ¿Quieres ser mi novia? Ahora es al revés, dicen, ¿verdad? Que ahora la mujer le pregunta al muchacho porque el pato es muy tímido, ¿eh? Entonces le dicen, mira, ¿quieres ser mi novio? Y el pato todavía dice, ay, lo voy a pensar. O sea, el segundo paso que podemos ver dentro de este proceso es el noviazgo. Primero, hacer amigos, conocerse en la amistad y todo. Segundo, llegar a un noviazgo. Ese noviazgo se logra a través, pues, de que ya se conocieron, ¿verdad? Que hay una necesidad, hay una atracción y es ahí donde, bueno, entonces viene esa palabra que yo le decía, ¿verdad? ¿Querés ser mi novia? O me gustaría ser tu novio, ¿verdad? Ahora el noviazgo debe haber respeto, hermano, amado. Hoy la palabra noviazgo se confunde, ¿verdad? Dice, vivo con mi novia y tenemos 3 hijos. Eso ya no es noviazgo, hermano. Eso, pues, primero es un pecado, ¿verdad? Porque están en fornicación, ¿verdad? Es un pecado que atenta contra la vida espiritual de la persona, ¿verdad? La iglesia, pues, no puede dar ni absolución de pecados, no puede dar comunión, no puede dar nada, porque están en pecado. Otros, pues, son novios, ¿verdad? Pero ya tienen relación sexual. Hoy en día se ha perdido mucho el respeto, ¿verdad? Antiguamente se llevaba serenata, había más respeto y todo se ha ido perdiendo. El mundo cada día va variando y cada día se moderniza más, pero se pierden los valores. Pero hablemos como estamos hablando de una vida buena, normal, bajo el amor de Dios. El primer paso, dijimos, era ser amigos. El segundo, el noviazgo. Y luego, después de compartir algún tiempo, ¿verdad? Ya a esta altura, pues ya las familias se conocen, ya le llaman que es oficial, ¿verdad? Ya son novios oficiales, dice, ¿verdad? Yo no sé de dónde nace eso, ¿verdad? Porque o son militares o son policías, no sé, pero nace esta palabra, ¿verdad? Es que somos novios oficiales, dice, ok, oficiales, ¿va? Entonces ya van a las familias, pero llega un momento en que él le dice a ella o ella le dice a él, o ambos se dicen, ¿verdad? Yo ya siento que no puedo vivir sin ti, ¿verdad? Y viene la proposición de matrimonio, ¿te quieres casar conmigo? ¿Verdad? Y entonces ya viene esa siguiente parte, ¿verdad? Que es, vamos a verlo aquí, el compromiso, ¿verdad? ¿Te quieres casar conmigo? Hay diferentes formas, ¿verdad? Mire, hay personas que se comprometen en el aire, ¿verdad? En paracaídas. Otros se han comprometido bajo el agua, le da la argolla, otros en un pastel le mete. Mire, hay diferentes formas, ¿verdad? Que se conocen, ¿verdad? Donde se comprometen y la patoja ahí brinca de alegría y le dice sí, le dice acepto y todo. O sea, es un momento solemne, un momento muy hermoso. Y luego se propone un día, ¿verdad? Para la boda.
y luego viene el matrimonio. A todo esto ha habido un respeto. Y aquí le quiero decir algo bien importante. Cuando se es novio, normalmente hay un horario de regreso, ¿verdad? A las 10, ¿verdad? A las 10, pues, y ahí está el suegro, pasa enfrente con quien dice, son las 10, váyase. Y bueno, entonces, por esa misma situación, que no pueden tener esa libertad, ¿verdad? Porque están bajo la autoridad de sus padres. En el matrimonio, pues se sugiere, ¿verdad?, que pasen por lo menos un par de años sin tener hijos. ¿Por qué? Porque en ese par de años, claro, usando el método Billing, que era el que platicábamos al principio, porque en ese lapso de los 2 años pueden salir, pueden ir aquí, pueden ir allá, ¿verdad? Y no es que los hijos sean un estorbo, no vaya a mal pensar usted, por favor, sino que esa libertad que no tuvieron de novios, ahora la pueden tener, ya casados, se van a un lugar y mire, y luego a los 2 años, es por poner un tiempo, ¿verdad? Usted la decisión la tiene. Entonces, ya a los 2 años, ya viene aquella palabrita, ¿verdad? Yo siento que hace falta un bebé en la casa, ¿verdad? Y entonces ya vienen en mutuo acuerdo, fíjense, en mutuo acuerdo deciden concebir ese bebé. Y ese bebé definitivamente, entonces, ¿qué va a pasar? Viene por amor. Nacen los hijos. Y ese matrimonio sigue caminando hasta llegar a la ancianidad amándose. Este cuadro que usted ve ahí completo, hermano, amado, es por amor, ¿verdad? El proceso, amigos, novios, compromiso, matrimonio, hijos, ancianidad. Esos hijos son concebidos por amor, esos hijos definitivamente son una bendición, hermanos, en su vida. Claro, para llegar a esto yo creo que ambos deberían de ser cristianos, ambos deberían de ser temerosos de Dios, porque esto es difícil verlo en un hogar donde Dios no es el centro, ¿verdad? Entonces, tenemos esta primera parte. Vamos a ver por acá, a darle gracias a los que se han conectado, ¿verdad? Queremos agradecerle a cada uno de ustedes porque yo sé que nos están viendo. Es muy importante este tema que se está dando hoy. Hablábamos un poquito sobre lo que impera en cada una de las formas de concepción. Quisiera hablar un poquito de esto, y creo que es muy importante ver lo que es la estructura satánica. Esto, pues claro, eso está en demonología, ¿verdad? Es angelología, demonología. Esto es un toquecito nada más. No vamos a profundizar porque no es el tema, pero sí es importante conocer, ¿verdad? En San Marcos, en el capítulo 5, versículo 1, quisiera yo hoy pues leérselos para poder entender algo. Uno cuando habla de que, por ejemplo, decíamos Asmodeo, ¿verdad? Uno lee Asmodeo y uno cree que es un demonio, pero son estructuras. Vamos a ver lo que dice San Marcos en el capítulo 5, versículo 1 en adelante. Nos habla del endemoniado de Gerasa o Gerasa. Llegaron al otro lado del lago, a la tierra de Gerasa. Y en cuanto Jesús bajó de la barca, escúchese, le acercó un hombre que tenía, ¿qué dice ahí? Un espíritu impuro. Un espíritu. Fíjense cómo lo dice la Biblia. Un espíritu impuro. Este hombre había salido de entre las tumbas, porque vivía en ellas. Nadie podía sujetarlo y ni siquiera con cadenas. Pues aunque muchas veces lo habían atado de pies y manos con cadenas, siempre les había hecho pedazos sin que nadie lo pudiera dominar. Andaba de día y de noche por los cerros y las tumbas, gritando y golpeándose con piedras. Pero cuando vio de lejos a Jesús, echó a correr y poniéndose de rodillas delante de él, le dijo a gritos:
no te metas conmigo. Oiga, oiga cómo le dijo, no te metas conmigo, Jesús. Aquí está hablando de uno. No te metas conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo. Te ruego por Dios que no me atormentes. Usted ahí oye que es uno. Ahora, mire, hablaba así porque Jesús le había dicho, espíritu impuro, deja a ese hombre. Y Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y aquí está la clave. Y él le contestó, me llamo Legión, porque somos muchos. Y rogaba mucho a Jesús que no enviara a los espíritus fuera de aquella región. Y como cerca de ahí, junto al cerro, había un gran número de cerdos comiendo, los espíritus, aquí habla de espíritus, le rogaron, mándanos a los cerdos y déjanos entrar en ellos. Jesús le dio permiso y los espíritus impuros salieron del hombre y entraron en los cerdos. Estos, que eran unos 2000, echaron a correr pendiente abajo hasta el lago y ahí se ahogaron. Palabra de Dios. En San Lucas, en el capítulo 8, versículo 30, nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver. Jesús, dándose cuenta que había salido poder de él, volvió. Lucas, perdón, estoy leyendo Lucas 8, 30, perdón, ahí estábamos un poquito. Lucas 8, 30. Vamos a ver, ahorita vamos a... Aquí lo estamos ya buscando. Y Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le contestó, perdón, me llamo Legión. Dijo esto porque eran muchos los demonios que habían entrado en él. Palabra de Dios. Yo quisiera, pues, entonces que nosotros viéramos que la estructura, se escucha un demonio. Yo vi muy importante esta parte, por eso es que yo la voy a explicar. Hablamos de un nombre, fíjense. Al principio le dijo al demonio, y él le dijo, déjame en paz. Cuando Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Ahí es donde se descubre. Legión, porque somos muchos. O sea, la cabeza de este demonio, de esta estructura de demonios era la que estaba hablando. Pero había muchos demonios. Legión estaba considerado más o menos entre 6,000 a 6,300 soldados romanos en ese tiempo. Entonces lo que está explicando, imagínense usted, la palabra de Dios, lo que está explicando cuando dice legión, está explicando una cantidad desorbitante. 6,000 a 6,300 es la cantidad que componía una legión de soldados romanos. Imagínense cuántos demonios habían dentro de esa persona. Por eso se rompía, ¿verdad? Las cadenas, se rompía todo, ¿verdad? Cuando se habla de un espíritu, entonces, que gobierna, ¿verdad? Cuando se habla que un espíritu gobierna a una persona, se habla de una estructura, es decir, el que gobierna a los demás demonios. O sea que eso es bien importante saberlo, ¿verdad? Uno dice, bueno, estamos hablando de alcoholismo, ¿verdad? La cabeza es Baco, sí, pero alcoholismo trae mentira, traición, lujuria, etcétera, y ahí es donde entonces se puede echar fuera el espíritu de alcoholismo, pero no sale, ¿verdad? Hay una parte ahí, ¿verdad? Que uno debe romper, ¿verdad? Cuando hay una persona poseída, ¿verdad? Y eso se llama asidero, ¿verdad? Que es donde es como que una ramificación donde los demonios se agarran, el asidero. Entonces uno dice, yo rompo todo asidero, ¿verdad? Y ordeno a esos demonios que salgan sin hacer daño, porque también los demonios pueden salir y hacer daño, matar a la persona. La estructura demoníaca está formada en un orden militar. Yo quisiera esta noche pues hablar un poquito de esto antes de entrar a la segunda forma de concepción para ir entendiendo todo esto.
Cuando hablamos de una estructura demoníaca que está formada de un orden militar, Satanás está como general. En Job, en el capítulo 1, versículo 6, capítulo 1, versículo 6 al 8, recordemos que dice que Satanás andaba por el mundo cuando se presenta junto con los demás ángeles, ¿verdad? Y Dios le dice, ya viste a mi siervo Job. Aquí hay algo bien importante comprender, ¿verdad? Job no fue atacado por malo, sino porque Dios quería mostrarle al diablo la fidelidad de Job. Porque hay personas que entienden mal. Cuando una persona está pasando por pruebas, dice, saber qué pecado tiene, saber cómo está su vida. Y no siempre es por eso, hermano. Pedro estaba bien, ¿y qué le dice el Señor? Mira que Satanás te ha pedido para zarandearte. O sea, no estamos hablando de personas que andan en pecado, ¿verdad? Más sin embargo, dice que Dios le da permiso a Satanás. Le dice, está bien, haz con sus cosas lo que quieras, ¿verdad? Y recuerde, si usted ha leído el libro de Job, si no se lo recomiendo, ¿verdad? Job termina sin nada, termina tan delgado que dice que la piel se le pegó a los huesos, luego le da una enfermedad y empieza a rascarse, mire, con una teja. Yo me imagino sentado en un basurero, rascándose y todo, y llegan 3 amigos a quererlo consolar, ¿verdad? Y lo que le dicen, tal vez has pecado contra tu creador, revisa tu vida, etcétera. Léalo. Es bien importante, pero el punto ¿cuál es? Que Satanás va y le pide permiso a Dios. Satanás no puede actuar sin el permiso de Dios. La estructura satánica está compuesta de 5 príncipes o principal. La palabra príncipe significa principales, uno por cada continente. Vamos a leer el libro de Daniel en el capítulo 10, en el versículo 13. Daniel, capítulo 10, versículo 13, para poder entender un poquito más claro esto. Vamos a ver, libro de Daniel, capítulo 10, versículo 13. Le voy a poner el contexto. Lo que pasa es de que Daniel había orado, le había pedido a Dios algo, ¿verdad? Ahí usted puede leerlo. Y luego cuando se presenta, le dice esto. El ángel, vamos a leer desde el 12. Entonces me dijo, no tenga miedo, Daniel, porque desde el primer día, escuche, desde el primer día en que trataste de comprender las cosas difíciles y decidiste humillarte ante tu Dios, Él escuchó tus oraciones. Por eso he venido yo. Desde el primer día, Dios lo escuchó y envió su respuesta. Pero, por eso viene aquí entonces, pero el ángel príncipe, o sea, el principal del reino de Persia, príncipe del reino de Persia, se me ha opuesto durante 21 días. ¿Sí? 21 días se opuso. Ese príncipe de Persia que es el principal, es el demonio que manda ese lugar. Luego llegó en su ayuda, ¿quién dice? Pero Miguel, uno de los ángeles príncipes más altos, vino en mi ayuda, pues yo me había quedado solo junto a los reyes de Persia. Así que he venido a explicarte lo que va a pasarle a tu pueblo en el futuro, porque la visión que has tenido se refiere a ese tiempo. Palabra de Dios. Mire, aquí vemos entonces que hay alguien principal, y es lo que vamos a ver ahorita. Hay alguien principal, por eso dice 5 principales. Estamos hablando de 5 continentes, uno por cada país, uno por cada continente, luego uno por cada país, uno por cada departamento, uno por cada estado, uno por cada caserío, uno por cada barrio o colonias, y uno por cada cuadra, uno por cada residencia, uno por cada familia, y asústese, y uno por cada miembro de la familia que nos tienta y nos seduce al pecado. Así es como se va desglosando esta situación, esta participación del principado de Satanás. ¿Verdad? Algo que me han dicho a mí es que Satanás no tiene reino. Muchos dicen el reino de Satanás. Sí, entonces nos han explicado de que no. Él es el príncipe de las tinieblas, no es el rey de las tinieblas.
Así que es bien importante comprender esa partecita, hermanos, porque algunos desconocen, perdón, esto, otros le tienen miedo. Y en San Lucas dice que no hay que tenerle miedo. Él nos ha dado poder y autoridad para vencer toda la obra del maligno sin sufrir daño. No hay que tenerle miedo. Entonces, lo que hay que tener es respeto. No nos tenemos que meter en los terrenos de él. Todo el que practica brujería, tabla ouija, cartomancia, quiromancia, etcétera, toda esa situación es meterse en los terrenos de Satanás. Lógicamente, todas las personas que se meten ahí tienen que contaminarse, tienen que resultar enfermos, ¿verdad? Cuando hablo de enfermos, estoy hablando de contaminados con espíritus malignos. Vamos a ver más adelante, ¿verdad?, cómo es que estos funcionan, porque una vez se dice muy exagerado, ¿no? La verdad es que eso es lo que el enemigo quiere, ¿verdad? Que nosotros no creamos en él, ¿verdad? Hay personas que no creen en el diablo. Pues bueno, está bien, se respeta. Y eso es lo que Satanás quiere, es el arma número uno. Hacerle creer a uno que él no existe, que él no interviene en nuestras vidas, sino que nosotros pues sufrimos, lloramos, etcétera, porque así es la vida, ¿verdad? Y así tiene que ser. Aquí vemos el diagrama de cómo está controlado el dominio de Satanás sobre las naciones, ¿verdad? Aquí vemos la cabeza, Satanás, luego por cada continente: África, América, Europa, Oceanía, Asia. Son 5 continentes. Luego los países, ¿verdad? Aquí vemos los países. Y luego los departamentos o estados. Luego los municipios, la zona, los barrios. Mire, tal vez usted se ha dado cuenta de las maras. Se pelean por el barrio, dice, se tiran barrio, ¿verdad? Es todo esto lo que está funcionando ya. Satanás cada vez se manifiesta más fuerte. Híjole, vamos a ver, esto es bien tremendo, hermano. Luego uno por cada persona, familia y casas. Esa es la forma en que Satanás tiene conformado militarmente, ¿verdad?, su dominio sobre el mundo. Entonces, para poder entender esto, pues vamos a ver ahora la segunda forma de concepción. Concebido por lujuria o deseo sexual. O sea, hay personas, yo no sé, ¿verdad?, porque da pena a uno preguntarle a sus papás, mira, ¿y a mí cómo me concebiste?, ¿verdad? Pero cuando es por lujuria, opera en ellos la estructura de Asmodeo. Fíjese, qué tremendo, ¿verdad? Porque Asmodeo, ¿qué es lo que hace? Ahí lo vemos, ¿eh? Ahí podemos ver nosotros prácticamente, ¿verdad? Cómo el demonio tiene apoderados a estos lujuriosos, están en fornicación y queda embarazada. Y nació la persona bajo esa. ¿Y quién es Asmodeo? ¿Verdad? Aquí veíamos, ¿verdad?, que concebido por lujuria o deseo sexual, operando en ellos la estructura de Asmodeo. Asmodeo está en el libro de Tobit, si ahí lo puede leer. ¿Qué es Asmodeo? ¿Qué obra o almorito? Dice, Asmodeo aparece en el libro de Tobit, capítulo 3, versículo 8, y se le atribuye la división de los matrimonios, escuche, y muchas veces la destrucción a través del divorcio. Su mayor destrucción lo hace a través del sexo desenfrenado, acompañado de lo siguiente. Aquí vemos lesbianismo, homosexualismo, prostitución, borracheras. Y en la lista vemos adulterio, borracheras, codicia, fornicación. Cada esto es un espíritu inmundo. Quiero que quede claro. No son palabras, es un espíritu inmundo operando en la persona, y que hay personas que no quieren saber, no quieren hablar de esto, hermano amado. Pero en el nombre de Jesús, cubiertos con la sangre de Jesús, ¿verdad?, protegidos por San Miguel Arcángel, hoy venimos a denunciar todo esto en el nombre de Jesús, hermano. Entonces decía, está el adulterio, las borracheras, la codicia, fornicación, gula,
homosexualismo, lesbianismo, lujuria, prostitución y sexo. Esta es la estructura, hermano, de Asmodeo. Entonces, cuando una persona nace, cuando una persona es engendrada bajo la lujuria, ¿y cuál sería la lujuria, hermano? Mira a la mujer, el hombre dice, esa mujer está buena. O la mujer dice, ese hombre, qué guapo, ¿verdad? Qué hermoso. Y hay sexo, ¿verdad? Entonces ya es por lujuria, queda embarazada, mira, estoy embarazada, bueno, pues démosle, ¿no? Casémonos, unámonos, o qué sé yo, o como hacen algunos, ese no es mío, mire lo que sea. El problema es que fue engendrado en ese momento un hijo por lujuria y trae todo esto, hermano. Y ahí es donde vamos a ir entendiendo, porque leímos al principio, ¿verdad?, que todo esto va a traer consecuencias en nuestra vida. Y la iglesia pues claramente nos dice, ¿verdad?, en el catecismo, de que el bautismo nos purifica, nos libera, quedando limpio, dice, ya no habiendo nada, pero que no puede hacer nada contra las consecuencias, que es la concupiscencia, y que esa nos va a acompañar como un combate hasta el fin de nuestra vida. Y un sacerdote decía todavía 15 minutos después de muerto, dice, porque se pelea en el alma de uno, dice. Vamos a ver la número 3, por alcoholismo, operando en ellos Baco. Hoy nos hemos alargado un poquito más, pero gloria a Dios, hermano. Esta enseñanza es bien importante. Cuando hablamos de esto, hermano, Zeus y Semel es el famoso dios con D minúscula del vino, sobre todo si lo tomamos en la forma de Baco, nombre que tomó este dios en la cultura romana, aunque su significado en la cultura griega es mayor. Aquí tenemos entonces Baco, dios del vino, y actúa con otros demonios. Ahí tenemos la presencia de cómo lo representan, ¿verdad? Baco. Es fácilmente demostrable el caso de posesión al momento de ingerir bebidas embriagantes. Puede llegar el caso de pérdida total de memoria y autocontrol. Ejecutar cientos de barbaridades y no acordarse. De los borrachos salen con problemas mentales y físicos. El alcohol es una toxina que el cuerpo expulsa a través del sudor en los poros, pero la eliminación de estos tóxicos perjudica los huesos y los nervios, ocasionando el mal de Parkinson y una tembladera continua. Un consumidor de alcohol siempre presenta debilidad. El alcoholismo es considerado como una enfermedad demoníaca. En Alcohólicos Anónimos, en el segundo paso, el libro azul dice, le llaman el diablillo del alcoholismo. Dice así, segundo paso, Alcohólicos Anónimos. El intelecto podía conquistar a la naturaleza. O sea, mire, la persona inteligente podía conquistar a la naturaleza, ya que éramos más brillantes que la mayoría. Así lo pensábamos. Con solo pensarlo ganaríamos la batalla. El Dios del intelecto desplazó al Dios de nuestros padres, pero el diablillo del alcohol tenía otros planes. Eso lo dice en los Alcohólicos Anónimos, que son los que manejan esta parte del alcoholismo y que a través de esto pues se ver algunas personas, ¿verdad? El proceso para engendrar un hijo bajo los efectos del alcohol. Vamos a ver el proceso. Primero, la borrachera, ¿verdad? Una fiesta, amigos, amigas, y empiezan a ingerir licor, empiezan a beber y todo, ¿verdad? Y luego a bailar, y ya bajo los efectos de los tragos empiezan los bailes eróticos, ¿verdad? Porque se van, poco a poco se van ahí conectando y todo. El problema es que entre copa y copa, entre cerveza y cerveza, entre botella y botella, ¿verdad? La persona pierde el conocimiento. Usted puede ver esa mujer ahí, ¿verdad? Prácticamente ha perdido el conocimiento. Ahí le puede pasar cualquier cosa que esa persona nunca va a saber qué le pasó.
El problema es que bajo ese efecto, vea cómo terminan estos hombres borrachos, ¿verdad? El problema es que bajo este efecto pudo haber una relación sexual, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Y ahora está embarazada y no se acuerda de quién es. O no se acuerda cómo fue. Porque estaba bien borracha, estaba bien embriagada. Se había echado los tragos. Y ese hijo prácticamente fue concebido bajo los efectos del licor, bajo alcoholismo. Y en Proverbios 21 dice, el vino hace insolente al hombre, las bebidas fuertes lo alborotan y bajo sus efectos nadie actúa sabiamente. San Pablo nos recomienda en Efesios 5:18, no se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno, al contrario, llénense del Espíritu Santo, palabra de Dios. Vemos entonces esta parte, ¿verdad? Lo que es ser engendrados bajo los efectos del alcoholismo. ¿Cuál es la estructura de Baco en el alcoholismo, hermano? Aquí vamos a ir comprendiendo un poquito más cuando una persona fue concebida bajo alcoholismo. Son alcohólicos y tienen mentira. Un borracho siempre es mentiroso. Siempre está mintiendo, siempre está diciendo cosas que no son. Prostitución. El borracho se va a meter a las cantinas, a los prostíbulos. Prácticamente el borracho cae en adulterio, anda con mujeres, engaña a su esposa, etcétera, termina en divorcio. Hay divorcios también. Irresponsabilidad. Hablamos que cada uno de estos es un espíritu inmundo, ¿verdad? Así le llaman, y que muchas veces pues no lo comprendemos. Vagancia. El alcoholismo produce que la persona ya no quiere trabajar, ¿verdad? Empiezan a pedir, empiezan a pedir la limosna, ¿verdad? A depender de los demás, tienen pereza, que es otro espíritu, la pereza, incluso es uno de los pecados capitales, ¿verdad? Recuérdelo usted. Hay traición, asesinato. ¿Cuántas personas han matado bajo los efectos del alcohol? Dependencia, dependen de esto nada más, se levantan pensando en tomar, etcétera. Abandono, personas que ya no se bañan, ya no se arreglan, se han abandonado, ¿verdad? Sufrimiento. Vaya a ver usted un hogar donde hay alcoholismo. Yo lo viví, amado hermano, el alcoholismo lo viví, mi familia sufrió, ¿verdad? Demencia, violencia. ¿Cuántos matrimonios? No se ve que por el alcoholismo hay violencia. Todo alcohólico termina en pobreza. Fíjese que aquí hay algo impactante. No importa si tiene dinero o no tiene dinero. Se bebe según el dinero que se tiene. Si se tiene mucho dinero, se va a un lugar caro. Y si no se tiene dinero, se va a un lugar barato. Pero siempre sigue siendo un borracho. Y el alcoholismo normalmente hace que una persona termine en pobreza. Uno de los cofundadores de Alcohólicos Anónimos, ese era corredor de bolsas, era millonario. Él viajaba en avión para ir a comer un panito ahí a Estados Unidos, dice, ¿verdad? Perdón, él era de Estados Unidos y viajaba en avión para ir a otros lados. Él gastó, dice, lugares caros, bebía y todo, y terminó en una pobreza extrema. Al final uno puede ver abogados, doctores, puede ver doctores o doctoras, ¿verdad? Que terminan en una pobreza total. ¿A través de qué? Del alcoholismo. Y los hijos que son engendrados bajo ese efecto tienden a ser igual que sus padres. Luego vamos a ver por violación operando en ellos arios o destroyer. Es el nombre de esta estructura. La violación se puede dar por 5 motivos. Uno, por provocación. Y cuando el varón se dispone, la mujer lo rechaza. O sea, hay mujeres que están ahí provocando al hombre. Y cuando ya el hombre va, ella dice, no, mejor no, olvídese. El hombre la toma y la agarra a la fuerza y la viola.
La otra por arrepentirse la mujer en el momento de estar en el lugar y el hombre la toma por la fuerza. Una mujer que dice, está bueno, y ya estando dentro de un motel, dice, ya no, el hombre la agarra a la fuerza y la viola. La tercera, por la manera de vestir. Hay mujeres que se visten de una manera que atraen sexualmente y las han secuestrado para violarlas. Yo he sabido de casos de patojas, de muchachas, de señoras que las han secuestrado, las han violado y muchas veces las dejan muertas. Algunas pues las dejan embarazadas. Y este hijo nace por violación. Otra, la número 4, podría ser por los motivos que actualmente imperan en el mundo, ¿verdad? Que es la violencia. Una violación porque así se está. Y algo pues para sorprenderse mucho, ¿verdad? Y que esto pues es impactante. Violación dentro del matrimonio, ¿verdad? En el matrimonio cuando la mujer no lo desea y la violenta el esposo, agarra la fuerza y esta queda embarazada. Puede haber violación aún estando casados. Y se engendra un hijo. Y este hijo nació por violación. No fue deseado, ¿verdad? Esto es lo que opera en los hijos concebidos por violación. Ahí podemos ver el cuadro, ¿verdad? El nombre es Mequistófeles, Apolión o Destroyer, ¿verdad? Ahí podemos ver las fotos. Por eso quise dar de esta manera el seminario, ¿verdad? Porque es impactante ver las fotos de violencia, ¿verdad? Que se impera hoy en el mundo. Hay agresividad, destrucción, disensión, o sea, desacuerdo, división. Cada esto es un espíritu, un mundo, recuérdese, ¿verdad? Homicidio, muerte, odio, rencor, violencia. Todo esto se da en una persona que fue engendrada por violación. Todo esto, agresividad, destrucción, disensión o desacuerdo, división, homicidio, muerte, odio, rencor, violencia. Ahí estamos viendo, ¿verdad? Las diferentes. Vamos a regresar la imagen. Ahí puede ver usted, ¿verdad? Estas personas, estos jóvenes, ¿verdad? Que pues lamentablemente yo tuve oportunidad de convivir con gente así y realmente pues son personas buenas, ¿verdad? Pero que ellos, hay un odio, un resentimiento contra la sociedad. Y es por eso mismo, porque ellos ya traen eso dentro, ¿verdad? No es, porque uno dice, pero ¿por qué si la sociedad no les ha hecho nada? Pero es porque ya vienen con estos espíritus dentro, ¿verdad? Luego tenemos la última, inseminación artificial. Y opera en ellos siempre Arios o Destroyer, ¿verdad? El pecado de esto es por la concepción, ¿verdad? Porque es falta a la moral católica, que es igual a la falta contra Dios. Y como decíamos, el documento de Non Vitae sobre el respeto a la vida humana naciente y la dignidad de la procreación, dice así, una de las más conocidas, y que atentan contra la vida desde su concepción, recibe el nombre de inseminación in vitro, donde se unen óvulos y espermas para elegir el mejor y el resto se elimina. Escuche esto, o sea, son seres humanos, el resto son seres humanos ya formados que se desechan por no llenar los requisitos. O sea, se crean vidas artificialmente y se desechan. Este método unido a la píldora de un día después son microasesinatos, ¿verdad? Ahí podemos ver el cuadro de la inseminación artificial operando en ellos, Arios o Destroyer, ¿verdad? Ahí podemos ver en esa imagen. Luego existen el resto, tales como pastillas anticonceptivas, té de cobre, aspiral, preservativos, cremas, etcétera, etcétera, los cuales no son permitidos, escuche bien, por la iglesia, por tratarse de atentados contra la vida y la salud espiritual.
Entonces, toda aquella persona que nace bajo estos efectos, todos los que practican esto tienen ese pecado. Los cristianos, recuérdense, somos pro vida. Y esto realmente lo manifiesta a los que están en contra, ¿verdad? Aquellos que están a favor del aborto, aquellos que matan, que asesinan, ¿verdad? A los bebés. Qué horrible es eso, realmente. Métodos naturales de concepción y de planificación autorizados por la Iglesia. Es bueno, está el método del ritmo o del calendario, el método de la temperatura, y el más recomendado, el método de la ovulación, o sea, el método de Billings, descrito por los doctores John y Evelyn Billings. Se basa en que la mujer reconozca cambios de sensación a nivel vulvar durante el periodo de fertilidad. No se requiere que la mujer tenga ciclos regulares. Todo método de planificación contrario a estos, y se debe tomar en cuenta que estos métodos son útiles cuando se practican con el cónyuge, pues por otros fines fuera del matrimonio serán armas de lujuria. O sea, practicar eso fuera del matrimonio sigue siendo pecado. Alguien que piensa lo voy a hacer, pero lo hace fuera del matrimonio, aunque lo haga, lo practique, está en pecado, está fuera del matrimonio. Otras deformaciones de los planes de Dios que en Jeremías 29:11 nos da, ¿verdad? Los planes de Dios son buenos. Otro motivo que puede afectar la vida de una persona es cuando no fue deseada y se intentó un aborto sin éxito, y se enraiza en la persona un espíritu de suicidio, ¿verdad? Ese espíritu inmundo conocido como Mengelesha Meneo, y esto provoca el deseo de no vivir, llevando una vida de rebeldía y aventuras extremas, buscando inconscientemente dejar este mundo. Aquellos juegos extremos, todo eso, mire, donde la vida peligra, aún a costa de poner la vida de otras personas en peligro o un asesinato logrado. Ahí podemos ver lo que es un aborto, ¿verdad? Podemos ver cómo ha sido sacado un bebé en partes, hermano. Esto es horrible, mire. Esto es horrible, pero es la gran verdad que hoy el mundo está viviendo. Otro motivo que puede afectar la vida de una persona es cuando no fue deseada, decíamos, y se intentó el aborto. La otra parte es sexo no deseado. Esto es bien importante comprenderlo. Querían varón y fue mujer o viceversa. Entra en la persona un espíritu de rechazo y antisocialismo. Este espíritu inmundo, conocido como Mengele, siendo una persona alejada de la sociedad, en algunos casos violenta, y cuando se comete el error de ponerle ropa ajena a su sexo, entra un espíritu de homosexualismo. Yo he tenido experiencia con personas, hemos orado por ellos, ¿verdad? Porque querían que fuera mujer y fue varón y le empezaron a poner ropita de mujer, ¿verdad? ¿Cómo se miraría? Mira. Y entra un espíritu de homosexualismo, después le atrae la ropa de mujer a esta persona, o viceversa, ¿verdad? Querían un varón, fue mujer, le empiezan a poner ropa de hombre, después esta mujer pues es así toda varonil y toda, y muchas veces terminan el lesbiana, unas personas que no están conforme. Y aquí vemos lo que esto provoca, el hecho ameneo, ¿verdad? Asesinato, todo lo que vemos ahí, ¿verdad? Hay angustia, ansiedad, celos, confusión, desprecio, insomnio, locura, nervios, obsesión, opresión, suicidio, temor, tormento, canibalismo. Vamos un poquito rápido por el tiempo, pero sí quiero pues terminar con esta partecita. La Iglesia nos dice en el Donum Vitae la investigación biomédica y la enseñanza de la Iglesia, el don de la vida. Pues leerlo todo es bueno, pero yo le extraje una parte donde dice al contrario. Después de haber considerado los datos adquiridos por la investigación y la técnica, desea proponer en virtud de la propia misión evangélica y de su deber apostólico la doctrina moral conforme a la dignidad de la persona y a su vocación integral, exponiendo los criterios para la valoración moral de las aplicaciones de la investigación científica y de la técnica a la vida humana, en particular en sus inicios. Estos criterios son el respeto, la defensa y la promoción del hombre
su derecho primario fundamental a la vida y su dignidad de persona, dotada de alma espiritual, de responsabilidad moral y llamada a la comunión beatífica con Dios. Eso es lo que la Iglesia nos dice. Dios nos ayude entonces a vivir conforme a su santa voluntad. Génesis 1:27 dice: cuando Dios crió al hombre, lo crió a su imagen, varón y mujer los crió, y les dio su bendición, diciendo: tengan muchos hijos. Primero los bendijo, amado hermano, y después les dijo que tuvieran hijos. No al revés, ¿verdad? Primero tener los hijos y de ahí la bendición. Aunque bueno, si no tienen la bendición y ya están los hijos, pues cásese, ¿verdad? Para tener la bendición de Dios. Es mejor adoptar cuando no se puede engendrar o concebir que faltar a las leyes de Dios. Dios nos ayude a ser libres completamente. San Juan capítulo 8, versículo 33 dice: si pues el Hijo os da la libertad, seréis verdaderamente libres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces ahí podemos darnos cuenta cómo el Señor nos ha dado una enseñanza muy importante, ¿verdad? Y ahora pues le pedimos a Dios que nos ayude, que sea Él el que llene nuestras necesidades. Hacemos nuestra oración final. Si tiene alguna pregunta o algo, pues nos puede escribir, ¿verdad? Y nosotros con gusto vamos a responderla. Puede hacerla por inbox, ¿verdad? O algo que usted no haya comprendido, pues con mucho gusto estamos a la orden. Nos puede escribir por inbox, ya sea a Emanuelito, o lo puede hacer a mi Facebook, ¿verdad? Privado de Guatemala, Francisco Quintana, que con gusto yo le estaré respondiendo. Oración de cierre. A cambio del triunfo de la implantación de tu reino, Señor, en este lugar y por los que hoy hemos orado y en nosotros, no recibimos ninguna venganza. Todo espíritu contrario a tu voluntad lo dejamos ciego, sordo y mudo, atado a la cruz de Cristo, porque solo hemos hecho lo que tenemos que hacer para la honra y gloria del Padre Celestial, y tu palabra lo confirma. Yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes y para vencer toda la fuerza del enemigo sin sufrir. Lo dice San Lucas capítulo 10 versículo 19. Por eso mi vida, mi matrimonio, familia, posesiones y finanzas, mi ministerio, mis salidas, mis entradas, mi presente, mi pasado y futuro, alguna herida emocional en proceso de sanación en mi interior, algún órgano que sigue en proceso de sanación en mi interior, los que hemos intercedido, mi iglesia, comunidad o grupo de oración, mi nación, el medio ambiente, todo está cubierto con la sangre de Cristo, con la sangre del Cordero sin mancha y sin mancilla, que nos ha liberado de nuestros pecados por su sangre y nos ha dado vida eterna para vivir con Él eternamente. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven